Bueno, ya estamos aquí preparados para comenzar con esta nota, la nota anunciada del día. Ya llegaron, no, menos mal que todo esto está el micrófono apagado. Conversaciones previas, porque yo acá esperando con la nota y Marco Giraudo se viene caminando, por ejemplo. Una falta de respeto total y absoluto, Marco. Yo esperando acá. ¿Y qué me contás, Marco? ¿Qué lo tal? Que pasa, buen día, Silvina. Buen día a vos y toda tu audiencia. Lo que pasa es que dejé la camioneta en el taller y bueno, viene caminando, ¿no? De la Isla. Claro. Si del taller, aclarémoslo. Si no, estaría en viaje todavía. Un poquito caminando y un poquito a pie. Bueno, está bien. Bueno, Uber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También con el couching. Hoy venimos a hablar de Tiempo X con Aire Rural, pero si no, otro día invitamos por el couching. Hola Silvina, hola Marco, buen día a toda la audiencia. Realmente nosotros cuando venimos acá lo tomamos como una charla distendida. Una charla. Pero vale una referencia. Sí. Ya lo vamos a hacer público con Marco porque los dos se nos pianta un lagrimón. La vez que hicimos una reunión de tipo, en una mesa había torta, masa fina, té, café. Hoy, Marco, alcohol para las manos. Y ese mate fiero. Menos mal que ni se puede compartir. Por eso, gracias a Dios. Gracias. ¿Cómo cambian las épocas? ¿Cómo cambian las épocas? Ha sido de mucha crisis de todo. Crisis de todo. O sea que se ve reflejado en esto. Pero bueno, no, vamos a dejar acá pendiente el aire que nos estás debiendo la nota como aquella vez. Bueno, ustedes, porque no pudieron en otro horario, porque, miren, acá tengo Jesús Misericordioso, no me deja mentir, había otra idea, porque era la mesa. Sí, no le voy a decir cuál era la idea. Dijiste con Zoom. Con Zoom en el No, con Zoom no. Era el nombre del Zoom viejo, de la otra vez. Así que iba a ser así. A ver, mostrame qué estás comiendo, Marco. A ver, mostrame, Uve, qué estás comiendo. Y ella te mostraba lo que comía ella. Pero en la casa de ella. Así no sirve. No, es que no era de Zoom, quedó el grupo viejo, ese grupo de la otra nota de Zoom. Ustedes se confundieron, yo le aclaré. Era mesa que tenían que venir acá a casa. Nosotros nos quedamos con el otro título. Bueno, creo que como los gatos, ¿viste en el aire la acomodo. Sí, se da vuelta. Claro que viste que lo tiráis casi siempre parado. Me da la impresión, Marco, no sé. La acomodamos. Bueno, acá la idea es poder dar un cierre, sobre todo para nuestro programa televisivo, porque vamos también a editarlo. Vamos a tener una nota con Gustavo, con mi marido mañana, y vamos a tratar de hacer todo un enfoque desde el punto de vista de lo productivo. Ya se empiezan a cambiar las caras, a poner más serio, se toca el mentón, claro, para pensar bien qué es lo que vamos a decir. Para darle un cierre, primero me parece a mí importante darle una síntesis, un resumen, porque muchas veces ayer estaba pensando sobre el programa de hoy y decía, la verdad que si vamos a hablar sobre lo que ya pasó, ya sabemos lo que pasó, en general lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pero está bueno como para dar un arranque, hacer una síntesis y después también ver un poco en función de lo que ha pasado, cómo avisoramos el horizonte para el año que se viene. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, a mí se me ocurre preguntar sobre cuáles han sido las señales que hemos tenido para el sector productivo, porque siempre el sector productivo dice, a ver, ¿cuáles son las señales que se van dando desde un gobierno? Hablemos del gobierno nacional, que son el que impone las medidas políticas económicas más importantes y productivas para el sector agropecuario. ¿Cuáles fueron las señales que se pudieron identificar claramente a lo largo de este año 2020? ¿Quién arranca? El más grande. Me gustó porque fue así en sintético. No hay problema. No, yo te paso la pelota. No. Que Marco me deje hablar a mí es todo un acontecimiento. Todo un acontecimiento. Porque él agarra el pochín y no lo larga más. Así que, pero como nos conocemos, los dos somos peligrosos. O sea que, no, yo creo que señales del gobierno nacional y provincial, porque hay que meterlo el gobierno provincial. Acá por ahí lo dejamos de lado. Y Marco, que ha trabajado más tiempo en esto, lo sabe, vienen las cargas impositivas del sector agropecuario, claro, del campo, tenemos todas las... de ingresos brutos, de un montón de cosas que nadie dice nada, pero que afectan muy directamente la rentabilidad. Por eso hago esta mención de la provincia, porque corresponde, aunque el sector agropecuario en algunas cosas tiene excepción con ingresos brutos, pero en otras cosas las afecta. A nivel nacional, yo creo que señal, no, ninguna. Todas las señales que se dicen o pueden son bastante dañinas, porque primero,
aumentaron impuestos que afectan directamente el sector agropecuario, como el impuesto a la riqueza, bueno, al nombre que les guste ponerle. Subieron las retenciones y yo creo que la espada de Damocles de que las retenciones van a seguir subiendo, si el precio internacional sigue subiendo, están a la vuelta de la esquina. Este gobierno tiene muchísimos gastos y no tiene plata. Y al único sector que lo castiga desde que yo era chiquitito es al sector agropecuario. Fácilmente lo controla, fácilmente lo castigan. El sector agropecuario, cuando se une, salen los oligarcas, entonces tiene la crítica del pueblo. Este gobierno que es populista hace de que haya un odio hacia la gente del campo, que hoy leía, salió un artículo nuevo, el 70% de las 69 chilenas de las exportaciones argentinas en el año 2020 fueron del sector agropecuario. O sea, si vamos a matar a la vaca que nos da leche, estamos fritos. O sea, este gobierno no hizo nada a favor del campo, según mi opinión. Ahora lo dejo a Marco. Marco, vamos con la misma pregunta. Sí, yo creo que las señales, si las ha habido, han sido mínimas. En esto hay que diferenciar que hay gente que puede verlas, yo tampoco las he visto. Desgracia. Yo pensé que venía alguna que había. No, yo creo que hay que destacar que gracias a Dios, porque se hubieran suicidado si no, pero gracias a Dios dejaron trabajar al campo. Que hubiera sido una cuestión totalmente descabellada, pero lo podrían haber hecho. Podrían haber complicado más de lo que complicaron, pero en su momento se pudo levantar todas las cosechas de todas las producciones y eso motorizó los dólares genuinos, los únicos dólares genuinos, lo repito para que quede claro, los únicos dólares genuinos que tiene la República Argentina, que son los del sector agroindustrial argentino, el gran agroindustrial argentino. Y yo creo que ahí eso es un punto a favor, que dejaron por lo menos levantar la cosecha, si no hubiera sido para ellos un suicidio, pero a su vez nos meten una carga impositiva tremenda. Esto del impuesto solidario a la riqueza, abarca muchísimos productores porque te toman el capital. Si vos compraste un tractor, una cosechadora, una maquinaria, la tenés en un crédito en el banco y la estás pagando, para estos tipos no importa, lo que toman es el valor de la maquinaria y llegaste a los 200 millones, 200 millones, un peso paga por los 200 millones. Claro, y hay gente que dice que va a tener que posiblemente vender para poder pagar porque no tiene liquidez, digamos, de... El 2,5. ¿Cómo? No tiene liquidez. Saca la cuenta del 2,5 de 200 millones, claro. Son 5 millones. Sí, una locura. Y dicen, eso es lo que va a pagar Máximo Kirchner, lo cuentan así como, pero Máximo Kirchner lo robó. El que lo produce, lo compró. Arriesgó contra la economía, contra el mundo, contra el clima. Arriesgó, produjo, hablo de todas las industrias, produjeron y tuvieron una rentabilidad. El otro la robó. Obra pública que no se hizo, la pagaron y no se hizo. Hoteles que estuvieron llenos y no hubo nadie. Dejémonos de joder, si vamos a poner ese ejemplo. Y estamos muy mal. Acá están castigando la producción claramente con un mensaje populista. Entonces, para mí deberían dar otro tipo de mensaje al mundo fundamentalmente, que es a lo que nosotros tenemos que vender, lo que producimos. Claro, acá me quedo con el tema de las retenciones. ¿Qué expectativas hay con las retenciones? Porque siempre ya conozco la opinión de que creen que no... Y mira, el maíz en trigo es fácil. Tenemos 3 puntos ahí que está la decisión tomada. O sea, el Congreso de la Nación aprobó el aumento de la soja, que lo pusieron, lo llevaron a 33, pero del 12 al 15 el maíz también lo aprobaron, que no se hizo, pero que está aprobado. Todavía. O sea, podría llevar del 12 al 15 el maíz y el trigo. Ojalá no ocurra, porque tenemos este veranito de precios internacionales que está ayudando a las arcas argentinas, pero bueno, como decía Uber recién, el Estado gasta mucho y mal, y de esta manera es tirar la plata a un pozo. Y a eso sumarle la pandemia y el mal manejo de la pandemia, que ha hecho un desastre, que el día que esto se blanquee, que directamente digamos, bueno, esta línea de acá para atrás fue la pandemia, de acá para adelante es la Argentina normal como vivíamos antes de la pandemia, y ahí se va a saber en qué situación estamos, que para mí es muy complicada. Tal cual. Hay una cosa que hay que decir, que Marco lo manifestó rápido. Nosotros tenemos el sector agropecuario sufre un gran perjuicio económico con el tema del dólar.
O sea, acá que el productor está vendiendo soja con $1.70, sí, un poco es menos todavía, debe ser 50 y chirola. No saqué la cuenta última. Y hay un montón de insumos, porque se están engañando. Cuando vos importas, hay una parte que lo saca del dólar oficial y hay otro gasto tenés que hacerlo con el dólar contado con liquidación. Razón por la cual ese cuenta dice, sí, ustedes compran con los agroquímicos $1.85. Sí, el $1.85, pero el precio tiene cargado por ahí alguna diferencia de costo. Hay indexación en dólares. Exactamente. Entonces, el sector pecuario, yo lo veo, gracias a Dios, ¿sabes qué? Tuvimos una buena cosecha, la pudimos levantar todo, como dijo Marco, la pudimos comercializar. Pero el sector pecuario no está bien económicamente, porque si no, no habría tantos planes canje a cosecha, no habría tanta financiación a cosecha. O sea, hay un sector que está muy bien, que aprovechó estas circunstancias, sí, pero hay el sector que representa más del 70%, y Marco está en la cooperativa, lo sabe más que yo, ese sector trabaja con crédito, porque no tiene otra forma. Hoy la inversión que hay que hacer para producir es altísima, y no lo puede hacer el productor con capital propio, no lo hace en ninguna parte del mundo. Claro. Entonces, ese productor está arriesgando sin saber a cuánto va a vender su producción y a cuánto va a comprar sus insumos, cosa que es bastante complicada. La mayoría de la gente vinculada al campo, al agro, a la agroindustria, no me canso de repetirlo porque el agro no es agro solo, es agroindustria, sí. Y la gran cantidad de gente vinculada, cuando llueve, en la forma que lo hizo ahora, donde fue prácticamente general y abarcó toda la parte productiva, celebra y festeja. ¿Por qué? Porque lo que nos salvan son los rindes. Sí. Acá la cantidad hace la diferencia. Si vos tenés producción, valdrá un poquito menos, un poquito más, pero tenés producción. Si no tenemos producción, ¿qué es lo que ocurre con una desgracia como una sequía que está anunciada? Que después aumentan los precios, sí, pero ¿de qué te sirve si no tenés? No hay. No tenemos nosotros y no tiene el país. Ya en el 2009 supimos lo que es una sequía y en el 2018 supimos lo que es una sequía. El país lo sufre terriblemente. Y ni hablar la producción, los productores. Entonces lo peor que nos puede pasar es que esto que está pronosticado de que sería un año niña, neutro a niña, y bueno, se vaya menguando y por lo menos se mantenga en neutro y hagamos kilos. Tal cual. Ya vamos a hablar del tema clima. El tema, no me quiero ir, que estábamos hablando de las retenciones y por otro lado decimos el tema del financiamiento, que es tan importante y por ahí vemos que en el país, no solamente para el campo, sino que en todos los sectores, incluso hay en otros que no manejan en tema dólares a la hora de cotizar sus bienes, sus servicios que tienen a la venta, que comercializan, se encuentran con que si se les rompe algo es muy difícil acceder al crédito, las tasas están un poco altas. Después, por otro lado, capacidad de ahorro no es muy generalizada, no hay mucha capacidad de ahorro, entonces las probabilidades de seguir creciendo o de mantenerse es como que están dubitativas en muchos rubros. Déjame que te corrijas, Irene. Las tasas no están un poco altas, las tasas están altas. Altas, sí. Tenemos que decirlo con propiedad. Están altas. Están altas. ¿Por qué? Porque la inflación es alta y porque esta vorágine nunca cambia. Si no, engañamos a la gente diciendo que las tasas están un poco altas. Están terriblemente altas las tasas. Claro, lo que estoy manifestando es la situación de que cuesta después reponerse, te rompe un equipo, una maquinaria, si tenés que acceder a un crédito, las tasas que están altas y después también las condiciones para poder acceder al financiamiento. El sector productivo, para poder invertir, para poder seguir trabajando, ¿le ha resultado complicado o ha sido como siempre? No ha sido como siempre, es complicado, pero acá quiero hacer si me permite, Uber. Sí. Yo quiero hacer un comentario sobre el resto, porque si no pareciera que los únicos que tenemos problemas somos nosotros. No, pero yo estoy hablando en tiempo de negra rural. Está bien, pero yo como productor pecuario lo tengo que manifestar. Sí, seguro. Si no pareciera ser que uno es un insensible, que lo único que me preocupa es lo mío. Y a mí me preocupa la situación general de la sociedad. Acá un mecánico, un pintor, uno que tiene una heladería, un comerciante, la está pasando muy mal, hace meses que la pasan muy mal. Ni hablar de lo que tienen restaurantes, bares, hotelería. Muy mal, gente que se funde, que pierde el capital. Entonces esto es grave, nosotros vamos a seguir hablando de lo nuestro, pero uno no deja de reconocer de la extrema gravedad que por ahí sufre el resto de la sociedad y que nosotros lo estamos mirando
y rogamos para que lo que nosotros aportamos a la economía sirva para que todos salgamos de esta situación. Pero uno no es un insensible que piensa solamente en uno, eso lo quería dejar claro. Claro, sí, el tema de financieros es clave, porque sin financiamiento no hay producción. No hay producción. Las exportaciones necesitan financiamiento, la compra de maquinaria necesita financiamiento, producir necesita financiamiento. Vos cuando vas a hacer una cuenta de cuánto tenés que meterle, el piripipí que hay que ponerle para que responda el cultivo, y ahí necesitas financiamiento. Cuando te tiran el monto decís, no llego. ¿Cómo se puede pagar esto? La primero que pregunta uno. Y ahí surge, y el financiamiento es esencial. Gracias a Dios hay empresas que están costeando un poco con un interés caro, pero que están permitiendo dentro de esta inflación que hay, números medianamente manejables. Pero no hay duda que está complicado. Y ni te cuento el productor que tiene problemas. Si algún productor no produjo media cosecha el año pasado, que hay algún sector en una zona, y bueno, ese productor está complicado. ¿Por qué? Porque a vos te prestan de acuerdo a lo que tenés. Claro, miran tu carpetita, y tu carpetita da para 10, te dan 8, da para 100, te dan 80, da para 1000, te dan 800. No es que vos vayas y pedís y te dan porque sos productor pecuario. No, tenés que responder con tus capitales. Y bueno, entonces el financiamiento es fundamental. Yo creo que nos ayudó esta ola, desgraciadamente siempre llega cuando uno se desprendió de la mayoría de la producción, pero esta ola de precios internacionales nos ayudó a compensar un poco este desfasaje en el tipo de cambio, como decía Uber. Hablando un poco desde el punto de vista de lo cultural, tiempo atrás se acuerdan que habíamos hecho las notas estas relacionadas con las maestras rurales, la educación rural, que hablamos del tema del campo y hablamos de cómo la gente se va yendo del campo al urbano, a vivir por otras cuestiones que le resultan atractivas de la vida misma, y tiene esa posibilidad de trabajar estando en la ciudad y siendo el campo. Decíamos también de cómo la presión que existe no va permitiendo de que algunas personas puedan continuar en el campo porque se va dividiendo cada vez más, es decir, se van heredando cada vez más herederos de las mismas tierras, entonces los campos son cada vez más pequeños o cada vez tenemos más productores. Tiene que ver con este contexto, la presión tributaria, con la falta de financiamiento, ¿tiene que ver con eso? Yo creo que esto es una cosa muy vieja a nivel mundial, o sea, allá por los años 80, que yo estaba en el sistema cooperativo y trabajaba mucho, dando charlas con gente que venía de FACA en ese momento, de Coninagro, ya contaban lo que había pasado en Francia fundamentalmente, que tenía un papa un campo de 60, 80 hectáreas, que era un campo bueno, y tenía 4 hijos. Mientras tuvo papá, que trabajaban los 4 hijos, vivieron todos bien. Cuando se separaron, mirá qué época estoy hablando, ¿no? Y se hicieron 4 campos, 4 capitos, se murieron de hambre los 4. O sea, las unidades productivas son muy difíciles de manejar y las empresas familiares en el mundo es un problema. O sea, es un problema que hay que buscarle solución porque causan mucho daño. O sea, aparte del problema económico, de la división, hay problemas entre hermanos, entre hermanas, entre cuñados, entre primos, o sea, ¿por qué? Y porque por ahí tenemos alguna actitud bastante, en vez de ser solidarios y compañeros, por ahí nos manejamos con un grado de egoísmo y eso produce mucho daño. Entonces, la división de los campos lo aprovechan siempre los grandes, y eso Marco lo debe saber mejor que yo. Claro, eso que está diciendo Uber, hablando en el contexto de aquellos años y lo ocurrido en Francia y que se traslada a todo el mundo, dio paso los gobiernos, y esto vos me lo has escuchado, Uber también, toda la prensa me lo escuchó decir porque no, es un gráfico que yo utilizo muy mucho. El gobierno mira la torta, la pila, la producción, y la producción nunca dejó de crecer. Más litro de leche, más kilo de fruta, más litro de vino, más kilo de grano, más kilo de carne. Todo crece. Lo que bajó son los productores. La concentración fue la solución a eso. Un padre con 4 hijos, los 4 hijos que hicieron, se fueron a otra actividad, o uno se quedó y le arrendó a los otros 3 que se fueron a otra actividad,
y se va concentrando. Si a este le va mal, viene un productor más grande y saca. Y eso, claro, y hoy sigue ocurriendo, ¿no? Exactamente lo mismo. Cuando uno mira a los socios en las cooperativas se puede ver las cifras cómo van cayendo. Vos fíjate que me ocurrió algo el otro día que me produjo a mí un fuerte rechazo. Lo acepto, porque uno acepta las cosas, no las comparte, pero las acepta. Coninagro organiza un congreso mundial. Lo hacemos todos los años. Vienen distintos disertantes de gran jerarquía. Uno de ellos este año fue Gustavo Groco Patel. Y a mí me cayó muy mal. No porque venga Gustavo Groco Patel, por lo que significó Gustavo Groco Patel. Él fue el abanderado de aquellos pools de siembra que se manejaron con los famosos fideicomisos, donde un abogado, un médico, un comerciante metía plata en ese fideicomiso y con esa plata del fideicomiso alquilaban campo y expulsaron productores. La más grande expulsión de productores se dio en esa época donde este hombre era el abanderado. Hoy Coninagro lo trajo a hablar como un empresario exitoso. ¿A qué costo? Dije yo. ¿A qué costo fue exitoso este tipo? Está bien, estoy contando una anécdota de algo que a mí me produjo un rechazo, porque uno no se olvida que yo estuve caminando por la cornisa por ese sistema. Y nosotros, si nos olvidamos de eso, y vamos a caer. Claro, porque la concentración sigue. Sí, cada vez es más. Bueno, después ahora... No cae la producción, Silvina, que quede claro, ¿eh? No cae la producción, sino los productores, estamos diciendo. No cae la producción, pero si vos entras a analizar países que han pasado este fenómeno más tiempo, o sea, más años atrás, la producción empieza a caer. Porque pierde la artesanía del trabajo. Sí, tal cual. ¿Me entiendes? Entonces empiezan a destruir, porque estos pools, como el Marco bien lo cuenta, estos pools no les interesa conservar el medio. Claro, mientras que el que tiene la tierra como por su abuelo, porque lo trabajó, porque tiene un amor por la tierra totalmente distinto. Para ese tipo de sistema, la producción es como una fábrica de tornillos. Meto acá acero y saco tornillos. Ellos meten plata de cualquier sector y saco producción. El campo del Marco lo destrocé, problema tuyo. El campo de Silvina, me voy a otro lado. Y así vamos destruyendo el recurso más importante. Así fueron a Paraguay, o Bolivia, o Uruguay. Así destruyen el recurso. Tal es así que Gustavo Groco Patel hizo la disertación en Coninagro desde Uruguay. Él está viviendo en Uruguay. Claro, sí. O sea, destruimos el recurso. Cuando no se ama lo que se hace, pasa también, por ejemplo, en la industria de los medios, a lo mejor en Estados Unidos, dice que hay muchos inversores que financian empresas de medios y que buscan la rentabilidad, que ingrese una publicidad más allá del mensaje. Cuando hay periodistas, cuando hay comunicadores, gente que ama, a lo mejor puede dejar pasar una publicidad pensando en el largo plazo, es decir, que los productores piensan, el dueño de la tierra piensa más en el largo plazo, y otros a lo mejor entran cuando es rentable. Pero por ese largo plazo, Silvina. Cuando deja de ser rentable se van, porque también pasa. Si por no ese largo plazo que vos estás diciendo, yo fui productor. Porque si no lo hubiera hecho mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, y yo no hubiera tenido oportunidad, o hubiera sido mucho más difícil. Entonces yo estoy pensando en lo que vienen, porque el mundo va a tener que seguir comiendo. Porque a mí me dicen, no, ya está la carne. Pero dejémonos de joder, hermano. En África se mueren de hambre de a millones. La tierra es un préstamo a nuestros hijos. Sí. Ojo. Dije en África, y debería rectificarme, en la Argentina. Claro. Es vergonzoso que haya la cantidad de gente que tiene hambre con la cantidad de producción que nosotros tenemos. Sí. La cantidad de comida que tiramos. Sí. Si nosotros juntáramos los desechos de la comida, seguramente le daríamos de comer a miles. Qué tremendo. A veces cuando uno mira las cosas, brutal. En cuanto a lo climático, ahora llegamos porque me hice una rutita. No, lo que pasa es que me gusta estar orientada. Sigue el dorso. No, sigue. Es todo esto, me hice una ruta porque estas notas, que son programas finales, a lo largo del año ustedes van a ver que no. Pero cuando llega fin de año, como que me parece que hay que aprovechar porque es el último programa, temas que no me puedo olvidar. Muy bien. ¿Está bien o no está bien? Está muy bien. Está excelente. Temas que no me puedo olvidar. Es el último programa, hay que dar la nota. ¿O no? Exactamente. Hay que dar la nota. Sí, hay que dejar un título ahí. Hay que dejar la nota. Y ahora decimos, en el año niña, se confirmó, porque hace unos meses se avisoraba, ese iba a ser año niña. Más o menos, no sabemos, pero después meteorólogos lo terminan confirmando, y climatólogos también como Sierra,
empiezan a hablar ya que definitivamente estamos con una niña. Leí unas notas días atrás también que planteaban de cómo fue en el año 2011-2012, que fue una de las más complicadas, que también mostraban cuál fue el impacto negativo que eso había producido. Y pensando en eso, yo digo, ¿cómo esperamos en la producción ante esta niña, un año de sequía, una campaña con la sequía? ¿Cómo no se encuentra en la tierra Acá con voy a empezar reservas antes que hídricas? Bueno, porque dale. lo que voy a decir lo va a alegrar a él. Lo alegra. Por eso, sí, porque él es ingeniero agrónomo, una persona que trabajó mucho por esto que voy a decir. Vos fijate que en este año, niña, la planificación con mi ingeniero agrónomo, que es mi hijo, debería haber sido menos maíz, porque es más riesgoso por ahí. Sin embargo, nosotros en la planificación venía que este año le tocaba más maíz, se sembramos más maíz. ¿Por qué? Porque estamos confiando en lo que hicimos antes. Claro. En la rotación. En la rotación, sí. Pero a su vez, yo lo que quiero destacar, Uber, es los trabajos que venimos haciendo en la zona nuestra. CLIDE, nuestro consorcio de conservación de suelo, ha terminado ayer o antes de ayer, antes de la lluvia, no están terminados técnicamente, sí, vi las fotos. pero están prácticamente terminados. 3 diques, 3 microembalses que han contenido, han trabajado muy bien. Y yo quiero destacar esto. El productor agropecuario que fue reticente en 1995, cuando empezamos con esto, o antes, ¿cómo cambia? Mirando, viendo, observando el cambio que hay en los campos donde se hizo este trabajo. ¿Es lento? Sí, muy lento. ¿Es difícil? Muy difícil. Pero llega. Y vos fíjate que hubo productores muy duros para entrar, que entraron. Y hoy, con satisfacción, yo digo que hace de 25 años que tengo el campo nuestro ahí en el Paterno con sistematización, lo brillante que es este sistema para contener el agua, que es esencial para la producción. Entonces yo digo, si nosotros seguimos en este rumbo y haciendo lo que corresponde, cuando medianamente nos ayude con lluvias puntuales, no voy a niña, yo iría neutro. Claro, un año neutro, sí. que no llueve lo normal, y yo creo que podemos aspirar a una muy buena cosecha. Habrá sectores que no, y habrá sectores que sí, porque vos viste que esto pasa, que vos, por ahí a alguien le llueve bien y a otro le llueve... Depende, sí, exactamente, va variando, es muy puntual. Sí, pero yo digo, si vos trabajaste bien, si hiciste las cosas agronómicamente bien, si le ayudaste con estas cuestiones que son de la conservación del suelo, y todo esto del clima se mengua. No digo que lo zafé, pero se mengua y podés llegar a tener otro número final que sería con una sequía como veníamos trabajando anteriormente. Bueno, a mí me gusta ahora. Por suerte empezó. Manda él, ¿eh? No, te dejo, si no te dejaba. No hablabas. Él arrancó por una parte que por ahí podemos tener opiniones distintas, pero lo planteó muy bien. El principal elemento que hace que el agua no corra es el sistema productivo. Entonces, Marco recién dijo, hacemos las rotaciones que corresponden. Para hacer las rotaciones que corresponden, tenemos que tener la rentabilidad que nos corresponde. Durante 12 años, lo único que era rentable es la soja, razón por la cual durante 12 años un montón de productores sojalizaron. Y eso después va dejando secuelas también en la tierra. Que no se recuperan de un día para otro. Entonces, por eso dijo el Marco, eso que dijo él, si todos los productores tomaran conciencia de que independiente del gobierno, que independiente del clima, maneja una estructura de producción en función del suelo, en los años niña o neutro, voy a tener una rentabilidad que me va a poder salir en el sistema. De la otra forma, puedo ser, el Marco hizo rotación, qué pavo, que mirá, yo hice soja, toda la plata que hice. A los 3 años, el Marco, pavo, siguió haciendo rotación. Este que iba tan bien, tiene que empezar a vender las cosas porque no tiene más suelo. Porque lo único que nos da producción es el suelo. No entendemos una... O sea... Acá se viene trabajando muy bien. Yo veía, por ejemplo, la cantidad de productores, no tengo ahora la cifra, pero que han sido destacados por las buenas prácticas agrícolas que vos tenés que por declaración jurada ir demostrando
que vas haciendo las cosas bien como corresponden. En Córdoba, yo no estoy tan de acuerdo sí, con siempre esa decir cosa, que no hace porque falta a mí demostrar y que no hace falta... La zanahoria... Es que eso, porque es una zanahoria nada más, porque te saca por otro lado la plata, o sea que no te dan nada. Porque como el Marco recién dijo una cosa, hay que decirle verdad. Las buenas prácticas no le dan nada al productor, porque tiene que estar al día con todas otras cosas. O sea, le cobraron 10 veces antes para No, pero me refiero que para participar también tenés que demostrar que es el símbolo de que han hecho las cosas bien. Después que entendió cómo funciona el sistema, como lo planteó Marco, no necesita eso. No necesitaría. Porque él, a su rentabilidad, no lo hace para salir en la foto. Su trabajo, su forma de ser, lo hace porque sabe que es lo que le permite en el tiempo subsistir, sin tener que estar regresando todos los días y sin estar viendo qué hago. Este año me hago el 50% más, no, el 30%, no, el 20% no, porque tengo que pedir crédito. No, cuando vos planificas, mantenés una estabilidad de rendimiento y una estabilidad de rentabilidad, o sea, rendimiento y rentabilidad. Decís, aquel le dio 100 quintales y ahora Marco me dio 80. Ajá, y al año siguiente el Marco le da 80 y el otro le dio 60. Entonces, el problema es cuando vos con tu rinde no superas los costos, porque lo otro es ganancia, pero cuando vos con tu rinde en el tiempo superas siempre los costos, ganas todos los años. En vez cuando ganaste uno, cuando vos perdiste 20, no tenés forma de recuperar. El ambicioso. Acá yo lo que pensaba, porque como para graficar la realidad... Perdón, pero ahí tenemos que agregar algo. Ahí juega un rol fundamental, que hay que decirlo, porque si no pareciera que queda descolgado. El tenedor de tierra. El propietario de la tierra. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario, la mayoría, entre un 60 y un 70%, son campos arrendados. Claro, ese es uno de los grandes problemas, muchas veces lo hablamos. Y si el productor tenedor de tierra, el propietario, no entiende esta lógica que está explicando el Uber, es muy difícil para el productor. O sea, a mí me pide un costo de alquiler que no me permite hacer una rotación. Si no me alquilo por 3 años mínimo... Y bueno, yo estoy preparando un campo para que me lo alquile después a mejor postor a otro. Entonces me tiene que dar tiempo en el trabajo. Los alquileres es un problema en el último tiempo. Entonces, por eso digo que esto es un combo. Hay que sentarse con el tenedor de tierra, el dueño de tierra, y decir, bueno, vamos a planificar. Vos te querés ganar plata con la tierra y yo también quiero ganar plata con el campo que vos me alquilás. En la época que estaba también el maní, que buscaban a otros... Está ocurriendo lo mismo. Y hay una cosa que sí que... hay que destacar, estos precios buenos que Marco recién son muy buenos para el tenedor de la tierra, porque no arriesga nada. Claro, no arriesga nada, y él cobra un alquiler altísimo, porque el productor que te dice, no me pagues todo ahora, págamelo cuando sube, te dice, véndeme la soja, y vos por ahí ese año no te fue tan bien, no tuviste la soja y tenés que empezar a empeñarte. Entonces es mucho más fácil trabajar con estructuras de costos estables en el tiempo, y no con esto que un día sos millonario y otro día sos mendigo. No, en el campo de un extremo al otro, sí. Clavó un título el tuyo. Un día sos... Ahí como me conoce Marco también, porque viste que después voy al título. Se arma cada lío, mirá. Menos mal que ustedes no me llaman cuando se arman los líos, ustedes se la bancan. Sí, cada cual es responsable de lo que dice. Tal cual. Yo acá pensaba que no es que uno quiere ser negativo porque estamos hablando del tema de la niñez, sino que entiéndase lo que quiero preguntar. No ser negativo, sino ser realista. Uno se imagina el mejor escenario en este contexto de niña, que estamos hablando de la parte neutra, de acuerdo a todo lo que han respondido, y el peor de los escenarios, ¿cuál sería? No para ser negativo, sino... Uno siempre va viendo, a lo mejor en otro rubro, un negocio en este contexto de pandemia, el mejor de los escenarios dentro de un contexto complicado era lo que decías, a lo mejor reducir las ventas, pero mantenerse abierto, aunque tuviera menos ingresos. El peor de los escenarios era no abrir y fundirse, supongamos, ¿sí? Con una niña, ¿cuál es el mejor de los escenarios que espero y cuál es el peor? Si podemos hacer sintéticamente así. Vamos al otro tema. El peor escenario es para la persona que no viene haciendo bien las cosas en el campo. Ese escenario para ese productor es realmente lapidario. ¿Por qué? Porque necesita muchos más milímetros de agua para producir. Claro. Entonces, en ese escenario,
y que normalmente ese productor es un productor que viene, como dijo el Marco hace un rato, que viene medio al tumbo, que ha quedado con deuda porque le pasó una piedra, no porque ha hecho mal las cosas, sino porque tuvo algunos problemas, en algunos casos cuando ha hecho mal las cosas. Ese productor está muy complicado, va a estar muy complicado. Porque tenemos que volver a algo que Marco se tiene que acordar. Nosotros tenemos que decir, ¿es posible sacar 21 quintales de soja en un año niña? Sí. Entonces tengo que armar una estructura de costos, y por eso planteo muy bien el arrendamiento, donde yo con 25 salga hecho. O sea, pago y salgo hecho. Este año subsisto, o sea, no puedo hacer ninguna inversión. Pero si yo tengo que sacar 35 quintales de soja para mi estructura, y un año niña, te diría que es complicadísimo, por más que venga haciendo bien las cosas. Claro. Pongo este número porque es más comparativo, Sí, ¿me entendés? Entonces, vos me decís cómo viene. Para el que viene haciendo bien las cosas, si se sentó con el dueño del campo, tiene un alquiler acorde, viene haciendo rotaciones, y yo creo que un año niña no lo va a tumbar, lo va a dejar así medio con el, ¿viste? Tambaleante. Medio con el, como que le agarró un COVID-19, ¿viste? Lo deja medio ahí clueco, pero sale rápidamente. El otro no va a salir, ¿me entendés? El otro le va a costar muchísimo. Yo creo que lo más grave que nos puede pasar acá es que venga una sequía, que se acentúe una sequía. La sequía es terrible. Pero vos fíjate que hay otras cuestiones terribles que no se están viendo, pero que nos está afectando. Yo hablo, acá en Hernando tenemos industriales, pequeños industriales, medianos industriales, que tienen prestigio y que laburan mucho. Hoy tienen un problema terrible con la entrega de materiales. No hay entrega de materiales. Sí. Pagan el material, se lo facturan, lo pagan y no se lo entregan. No hay entrega. No te fijan el precio. Perdón. Pagan el material, no se lo facturan porque no fijan el precio. Exacto. Eso quise decir. Y vos, cuando escuchás estas cosas, esto ya se vivió, ya sabemos a dónde va. Esto es grave. Es grave porque, y bueno, a mí me preocupa que pase con los insumos. Que empiece a escasear insumos, que en su momento cuando vos lo necesitas no tengas. Eso es grave. Y si vos sos un productor que tenés algún inconveniente económico y cuando vas a comprar no hay insumo, es mucho más grave. Pero yo te digo, yo creo que lo peor que nos podría pasar es que haya una sequía, porque la sequía es capaz de agarrar toda una provincia o 2 o 3 provincias y afecta 7, 8, 6, 5 millones de toneladas. Claro. Y en el medio agarra carne porque no hay pasto. Sería tremendo. Leche, es tremendo. Lo mejor que nos puede pasar, como un deseo, lo digo, es que sea neutro. Pidámosle a Dios. Porque el neutro es igual, un poquito menos, un poquito más que un normal. No es sequía. No es. No Entonces te puede llover lo normal y zafás. Pero una sequía es muy complicado. Bueno, ya vamos entrando en la parte final, porque voy a tener otra nota. Y yo acá otro de los ítems. Después de nosotros viene el psicólogo. Sí. Psiquiatra directamente. Directamente. Más grosso, cosa que si necesitamos medicación va todo, completito. Bueno, acá nosotros vivimos en un país bimonetario que estamos hablando. Prácticamente el peso está muy devaluado. Y nos encontramos con que esta situación de que constantemente este año se ha exigido que el productor liquide, ¿no? Entonces vemos que tiene que tomar decisiones, tiene que prever muchas cosas. Es un año en donde hay mucha incertidumbre también desde el punto de vista de lo climático, lo venimos hablando a lo largo de toda esta nota que hemos realizado. Entonces no liquida porque sí. Y por otro lado tenemos como 2 herramientas de ahorro de parte de los productores o del sector agroproductivo. Decimos, por un lado los granos y por otro lado los dólares. ¿Qué debe pasar para que realmente se pueda lograr esa liquidez que se busca incentivar desde el gobierno? Pero yo lo que no entiendo, es una cosa que nunca lo entendí. Cada cual ahorra en la moneda que puede tener acceso. El productor, la única manera que puede tener acceso es lo que produce, que lo puede guardar, lo puede entregar, lo maneja. Porque dólares, puedo decir, yo tengo que comprar $200.000. Te estoy diciendo un número que en el campo no sería nada. Un productor mediano es un movimiento que tiene. ¿Dónde lo consigues? Tiene que ver con él. ¿Qué haces con los dólares? No lo podés poner en el banco, lo tenés que tener en tu casa. Vos corres el riesgo con la inseguridad que existe en el país de guardar $202.000 en tu casa. O sea,
yo cuando hacen esa dicotomía, le digo, pero, a ver, déjelo que cada cual ahorre lo que quiere. Él es un constructor y compra bolsas de Portland, o compra ladrillo, o compra hierro, lo que sea, y él ahorra en eso. O sea, está abarrotándose con bolsas de Portland. Él construye, necesita la bolsa de Portland, no está quitándole a alguien algo. Y la única moneda corriente que él tiene, o el que hace plegado, ¿qué tiene que comprar? Chapa. Claro. El gomero compra goma. Goma, o sea, ¿y por qué no le dicen al campo que tiene que vender? ¿Y por qué no le dicen, en este caso dijimos el gomero, el que sea, que tiene que, en lo que él tiene 10 pesos, ¿qué puede comprar? Esto, va y lo compra. Porque es lo que necesita para después atenderlo a él o atenderme a mí o a vos. Entonces, dejemos esa dicotomía. El productor ahorra en lo que él conoce y maneja. Como dijo él, La el gente, bisabuelo de él, gasta en medio el que abuelo necesita, de él, no para el padre hacer. de él, siempre ahorraron, y el sistema cooperativo nace de eso, ahorraron con el cereal. Sí. O sea, ¿por qué nace el cooperativo? Porque antes se lo agarraron los comercios que no tenían escrúpulos, pero no se lo pagaban nada. El sistema cooperativo nace en una defensa de que la única moneda que el productor sabía manejar era el cereal. Entonces, tenía que tener un lugar donde depositar. claro, porque no había, si los bolsas no existían. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que agarrar y decir, ¿con qué me compro yo? Pero si vos lo pones en el contexto común, vos te crees que un almacenero no, en vez de comprar un paquete de hierro, no compraría 10 o 10 pack. ¿Por qué? Pero ahorran en dólares, porque es la única forma de mantener el valor de la moneda. El poder adquisitivo. El que ahorra en dólares no es el que tiene un negocio. El que ahorra en dólares es el tipo que cobra un sueldo o que no tiene una forma de resguardarse. Uber, estamos haciendo hacer billetes en Brasil, en España. Estamos haciendo hacer billetes. Le hemos dado Se nos terminó la tinta. Bueno, le hemos dado a la maquinita como nunca y en algún momento lo vamos a pagar a esto, Silvina. Qué tremendo. En algún momento lo vamos a pagar a esto. O sea, esto no se piense que es joda. Yo un día le dije, muchacho, en el cajero, me tocó sacar el billete 1000, tan nuevito. Yo dije, esto no tan calentito porque estamos lejos de Buenos Aires. Sí, Estuviéramos cerca de Buenos Aires, estarían calentitos, recién hecho. Entonces vos te das cuenta, eso es grave. La gente lo toma y se lo gasta porque, bueno, está acostumbrada. Pero cuando vos ves esto, tenés que analizar, che, ¿esto quién lo paga? Lo paga Juan Pueblo. Lo pagan los jubilados. Bueno. Los jubilados lo pagan. Entonces yo me voy a permitir de decir una cosa que no debería. Son unos reverendos hijos de mil puta. Pero no te podés ir sin decir una mala palabra. Échame, como Mario Pereira hacía con el flaco Pairo. Y siempre terminaba yo digo, la nota. Pero siempre. Bueno, pero entonces voy a decir, ¿por qué hablan, se llenan la boca y caen porque esa es la caja más grande? Y si nosotros no nos damos cuenta de esto, muchachos, y bueno, nos va a ir peor de lo que nos está yendo. Yo creo que, entonces, uno cuando pasan estas cosas tiene que hacer un análisis, che, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va tu hijo? ¿A dónde van a ir nuestros nietos? ¿A dónde vamos? Nos tenemos que preocupar por estas cosas. Vamos a tener salud, vamos a tener educación. ¿Cómo? La gente pobre va a tener oportunidades, va a tener trabajo, va a tener dignidad. Todo eso nos tiene que preocupar, si no, vamos por un sendero como en un brete. Tal cual. Bueno, ahora yo tenía 2 preguntitas acá como para cerrar. Sí. Mira, no, si da vuelta la hoja, no quedó para el año 2021, ya si Dios quiere, porque este es el último programa. Primero porque pensaba si podíamos decir alguna receta, digo receta desde el punto de vista de lo simbólico, de cómo se mejoraría esto en función de que uno ve que siempre estamos con soluciones coyunturales, ¿no? De qué podemos hacer ahora, siempre esto tiene un problema, cómo resolvemos este chiquito y este otro. No tenemos esa mirada para dar una solución en donde podemos decir, bueno, ya está claro que vamos por acá y se terminó. Bueno, ¿qué debería pasar para que eso suceda? Y la otra, que era larguísima, creo que no vamos a llegar porque uno de los proyectos más significativos que había en el gobierno anterior, digo, de Mauricio Macri, era lo de Vaca Muerta, también resignificar eso como yacimiento y demás, y hoy en día se habla mucho de vaca viva, como diciendo qué valor agregado le vamos a poner a todo lo que estamos produciendo, hablan de lo vegetativo. El sector agropecuario. Sí. Entonces, claro. De eso hablan cuando hablan de vaca viva. Claro, de vaca viva, y que estamos hablando de un proyecto nacional industrial
que es el que había presentado, digamos, el ministro de Economía, Martín Guzmán. Bueno, una opinión sobre eso, si lo podemos hacer sintético. Bien, yo te voy a hacer muy sintético. Sí. Deberían empezar por lo que se hizo. Tenemos las etanoleras, tenemos los de bioetanol y los de biodiesel trabajando un 30 o un 40%, porque no mueven el corte en la nafta y en los combustibles. Y no lo mueven por el gran lobby de las petroleras. Dejémonos de joder. Acá no se trata de decir lo que yo creo que hay que hacer, sino que hay que decir lo que se puede hacer y lo que se debe hacer para mantener esa fuerte inversión. Acá en Córdoba hay 1 millón de toneladas de maíz que se producen en bioetanol y no sé cuántas toneladas de soja en biodiesel. Y tenemos posibilidad de exportarla. Entonces, en vez de hablar de lo que se puede hacer, ¿por qué no hacen caminar lo que está hecho con caña de azúcar, con maíz, con soja? Yo creo que pasa por ahí. Me parece que acá se habla mucho para la tribuna y no se mira lo que realmente se podría hacer, que está hecho, solamente hay que mejorar, decir, che, con vos, petrolera, ya hablo. Voy a hablar con este sector y vos lo vas a tener que aceptar, pues si no hay un lobby ahí que a nosotros nos deja fuera y hoy hay riesgo de despido de empleados ya en los de bioetanol. Tienen al de biomanía, no sé, debemos tener 6 o 7 años, son nuevas y están trabajando un 40%, es una locura. Entonces, en vez de pensar en lo que hay que hacer, hay que poner en marcha lo que está hecho. Yo voy a terminar, esta vez cierro yo. Ya habló él, se enojó, ya dijo malas palabras, hizo todo lo que no corresponde. Ya vamos cerrando la nota porque si no... Él llevó el tema, mira, justamente escuchaba el otro día no me acuerdo si era un economista, no me acuerdo la persona que fue, dijo que el 99% de la economía del país la manejan las pequeñas y medianas empresas. Solo el 1% lo manejan las grandes empresas que son extractivas. Entonces el gobierno, a lo único que les hace caso, me trajo con la referencia, lo único con el cual se sienta a negociar es con el 1%. Ahora ese 1% produce el 25%, todo el resto lo produce esa industria que Marco dijo recién, que no se lo tiene en cuenta. Y vos decís, ¿qué habría que hacer? Bueno, la receta. No, receta no existe, pero países como Perú, o sea, países que tuvieron una pandemia, tienen los presidentes se matan, los echan. El sistema económico funciona espectacular. ¿Por qué? Porque se plantean, dije Perú, para nombrar Chile, porque si no es Chile, no Chile, porque Colombia, son de derecha, Colombia, el mismo Bolivia, con Evo Morales, que le dicen que es zurdo, no voy a decir la palabra. Hoy el presidente de Bolivia es el que hizo todos los cambios en el gobierno de Evo Morales, ministro de Economía. O sea, países pobrísimos al lado nuestro, o sea, no. Cuando digo pobre no porque sean de los recursos que tienen naturales, nada más que eso. Y culturalmente estaban muy atrás de esa Argentina lúcida, de las universidades, qué sé yo. Hoy esos países están mucho mejor que nosotros. Y con sistemas de educación muy malos, con sistemas de salud muy malos, o sea, con un montón de cosas que nosotros nos lucíamos. Los que nos lucíamos, ahora estamos peor que de los cuales nosotros nos reíamos. Entonces, no hay que buscar, no hay que copiar a Estados Unidos, no hay que copiar a nadie, como dijo Marco. Veamos qué tenemos, cómo lo acomodamos, y no importa si el presidente es Marco, Silvino o Uber. Hay un plan económico que después la parte social lo adornamos. Eso pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos. Cuando cree que se ladra Biden y Trump, no se ladra. Ellos hacen todo un circo que les conviene. No se muerde, se ladra. Sí, claro, pero viste que los cucos se ladran al vicio, nunca se muerde. Esto es lo mismo, ¿me entendés? Entonces, si no entendemos eso, es que el Marco fue el intendente de Hernando, y entro yo, no, lo que hizo Marco está todo mal. Pongo para decir de Hernando, para decir un sí. Después entra vos, no, lo que hizo el Uber está mal. Y todo lo que hacemos es retroceder. En vez de decir, che, arrancamos de acá, tomamos de acá y vamos de ahí. Yo no compartía tal cosa, bueno, esto lo corrijo, pero esto lo sigo. Aquí hicimos siempre el verde. Yo voy a hacer un cierre cortito. Lo voy a hacer con Australia. Australia tenía un sistema, igual que nosotros, automotrices, años 70 y 70 y algo, y dijeron, este sistema no va. Vamos a ir al sudeste asiático, que son nuestros vecinos, a ver qué le podemos vender. Fueron, estudiaron, hablando de carnes, y le vinieron y dijeron, che, esta gente quiere este tipo de animal. Oye, pero nosotros ese animal no lo comemos. Nosotros no, pero ellos sí.
Claro. Entonces ellos hicieron ese animal, siguieron criando ellos, el que comían ellos, y hicieron ese animal que comía el sudeste asiático. ¿Y sabe qué hicieron con las automotrices? Las cerraron a todas. Chile. ¿Y sabe qué hicieron con la gente? Las reubicaron en todos los frigoríficos y todas las plantas que pusieron de proceso de carne. Y fíjate dónde está Australia hoy y fíjate cómo quedamos nosotros. Entonces, si en su momento vos no tomás una decisión drástica, de decir, che, muchachos, dejemos de pensar en cosas que podamos hacer y hagamos por lo que ya tenemos hecho, y funciona. Los únicos dólares genuinos de la República Argentina son de la agroindustria. No jodamos. ¿Este país es agroexportador? Sí, es agroexportador. Y le sumás todo el resto, sí, pero no le quité, dale la posibilidad que crezca, y va a crecer, pero no te quepa duda que va a crecer. Entonces yo creo que el gobierno no debe vender ese mensaje y buscar recetas, no, mire para adentro y trate de solucionar los problemas que tenemos en lo que ya está instalado, y a mí no me cabe duda que cambia esta situación en poquito tiempo. Muy bien, les quiero agradecer, Marco y Uber, por venir a Tiempo X. No había nada, pero espero que les haya gustado la nota, por lo menos. Sí, nosotros con Marco realmente lo hacemos con gusto. Ya hace rato que venimos compartiendo y intercambiamos opiniones que son muy importantes, pero queda un solo reto. Sí, el último. Nosotros queremos venir a una nota en su cocina y que esté preparado torta, no por usted, porque su experiencia es malísima. Sí. Que bueno, que Carmencita con la torta. Sí, ahí sí. Vamos, Carmencita, las vamos. medialunas le vamos a decir, mi mamá no sabe las facturas de mi mamá, Bueno, las mejores. Cualquier cosa, pero cualquier cosa. Porque si no, nosotros nos sentimos explotados por vos. Yo te agradezco, Silvina, siempre nos tenés en cuenta. Te conocemos de muchos años, de trabajar en otros medios, de estar en la calle, de meterle pila a esto. Así que como cierre de año te felicito. Has desarrollado un emprendimiento y lo has llevado en el tiempo, lo mantienes, que no es poca cosa, y nos tienes siempre en cuenta. Y trae a conversar personas que por ahí nosotros intercambiamos y nunca discutimos, pero tampoco pensamos igual. Que entonces esta interacción hace de que al menos, bueno, el oyente se dé cuenta que nos puede ir bien teniendo ideas distintas. Tal cual, sí señor. Bueno, muchas gracias. Acabó. Feliz cierre de 2020, por favor. Que terminemos bien. Y usted, Silvina. Terminemos con todo usted, esto. Silvina, sí. Este año estuvo positiva. Estuve positiva. Sí, claro que estuvo positiva, sí. Buena estrella.